Bueno, pues nada, gracias a todos por venir. Desde la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, una de las líneas de trabajo que más ha funcionado desde hace un par de años son estas, lo que llamamos Hablemos de la Biosfera, que son pequeñas charlas. En el caso de hoy tenemos a Claudia Schuster y nos va a hablar de las musarañas. Ella nació en Alemania, pero se licenció en Ciencias Biológicas en la ULM. En su carrera pues podemos mencionar, ha estado muy relacionada con Grafe y desde que su primer contacto con Lanzarote tal vez sea cuando empezó a trabajar para el Parque Nacional de Timafalla, y ahí tenemos una primera toma de contacto con la musaraña. Y más recientemente, en 2021-2022, se presenta el primer borrador para la conservación de la musaraña canaria. Y sin más dilación, vamos a darle paso a ella. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por acompañarme esta tarde aquí con las musarañas. Muchas gracias a la oficina de la Reserva de la Biosfera que organizó el evento, perfecto, y a la UNED que proporciona el espacio. Por parte de GREFA tenemos que agradecer a CaixaBank y Fundación La Caja de Canarias la financiación de esta actividad de divulgación, y a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que es quien encargó y quien paga los trabajos de campo que se van a reflejar. En este proyecto del Gobierno de Canarias no estaba prevista la divulgación, que creemos es muy importante. Desde GREFA nos hemos presentado a la convocatoria de medio ambiente del 2022 de CaixaBank y Fundación La Caja de Canarias. Y nuestra propuesta fue seleccionada, una de las 3 seleccionadas para Canarias. Y eso posibilita que yo pueda estar hoy aquí y también ampliar un poco el estudio de campo. Para empezar, me gustaría explicar el conocer para proteger. Es como el hilo conductor de la charla. Muchas veces cuando hablamos de especies protegidas y amenazadas, todo son malas noticias, ¿no? Y esto nos produce sentimientos negativos, rabia, tristeza, impotencia y actitudes improductivas, básicamente como resignación, depresión o parálisis. No sabemos qué hacer y eso no lleva a ninguna parte. No tiene sentido. Lo único que tiene sentido es justamente lo contrario, ¿no? Que es conocer cómo podemos contribuir a mejorar la situación. Y eso quisiera ayudar, o sea, para que podamos ayudar activamente en su conservación. Por eso, pues quiero que esta charla fomente actitudes positivas como constructivas, acciones sencillas que están al alcance de cualquiera, ¿no? Porque podemos hacer algo y yo creo que eso es mucho mejor, ¿no? Que esa inactitud de, ay, es todo muy trágico. No, podemos hacer algo. Y otro inciso antes de empezar, porque en el cartel que ven, ahí ven muy bien una cosa. Fíjense en la mano, a ver, esto tiene una flecha, sí, aquí. Fíjense en la mano de la musaraña. Aquí se ve muy bien que tiene 5 dedos, ¿vale? Como nosotros. Eso es una cosa que vamos a hablar luego, pero que no va a haber otra foto donde se pueda ver. Me di cuenta esta tarde que se veía muy bien aquí y que ya podemos fijarnos. Vamos a hablar de la musaraña canaria. ¿Sabían que los humanos estamos estrechamente emparentados con ella? Porque, igual que todos nosotros, las musarañas son mamíferos y presentan las 4 características que definen a los mamíferos, que son mamas para amamantar a las crías, un esqueleto de huesos, 4 extremidades y pelo. ¿Y por qué se llama musaraña canaria? Se llama así porque entre las 450 especies diferentes de musarañas que se conocen, es especial.
Solo existe en Canarias, en ningún otro lugar del mundo. Es lo que se denomina un endemismo. La musaraña canaria representa una parte importante del patrimonio natural de las islas. Si pensamos que tenemos unos 15 o 20 reptiles endémicos en el archipiélago, pero tan solo 2 mamíferos. La musaraña en las islas orientales y el murciélago orejudo en las occidentales. Los fósiles más antiguos que se conocen de la musaraña canaria tienen unos 30.000 años de edad. A mí me resulta difícil imaginarme números tan grandes. Entonces, pues, yo creo que es bueno recurrir a una pequeña ayuda en forma de flecha, que esa flecha, imaginamos que representa esos 30.000 años que es el tiempo que llevan aquí las musarañas. Y hace unos 2.500 años, que sería el correspondiente tamaño de esta flechita, llegaron los primeros pobladores humanos. Fíjense que las musarañas llevan muchísimo más tiempo en las islas que los humanos. Lo sabemos gracias a los fósiles, ¿no? Y hace unos 600 años se produjo la conquista europea. El tamaño de las flechas está a escala, lo cual nos ayuda un poco a situarnos, ¿no? Los 600 años durante los que se fueron, digamos, fraguando las sociedades actuales, es que casi cuesta apreciar el tamaño de la flecha tan pequeñita es, ¿no? Con respecto a las musarañas, al tiempo que iban las musarañas aquí, que es muchísimo más largo. Pero aquí, claro, aquí hay un poco un misterio, ¿no? Esas musarañas, ¿cómo llegaron a las islas? Seguro que saben que las Canarias son islas volcánicas, surgidas del fondo del mar hace unos 20 millones de años, pero que nunca existió una conexión terrestre al continente. Entonces, ¿cómo llegaron esas musarañas aquí? Pues llegaron navegando. Pues sí, llegaron navegando, atravesando el mar. Esto ahora mismo sería imposible, pero en el pasado se dieron situaciones muy distintas. La distancia entre las islas y el continente era un poco más pequeña debido a fluctuaciones climáticas como las glaciaciones. A la vez, donde hoy está el desierto del Sáhara, había paisajes más verdes, con mucha vegetación y grandes ríos. Y cuando llovía fuerte, los ríos a veces sufrían crecidas, y a menudo el agua tan brava arrancaba plantas de las orillas, ramas, troncos, raíces, hojas, ¿no? Todo se lo fue llevando el río, y con toda esa vegetación los animales despistados que se habían refugiado en ella. Y así salían al mar pues marañas de plantas a modo de balsas naturales, transportando animales despistados. Y alguna vez, con suerte, alguna de esas balsas pues arribaba a Canarias. Y con mucha suerte, algunos de los polizones animales sobrevivían, muchas veces comiéndose a otros polizones, ¿no? Y con mucha más suerte conseguía saltar a tierra. Y ahí se necesitaba aún muchísima más suerte para encontrar comida, asentarse y que hubiese algún individuo de la misma especie con el que reproducirse, ¿no? Y ya pues fundar, digamos, una población. Y aunque parezca eso una cadena un encadenamiento improbable, ¿no? De eventos muy poco probables, eso ocurría, y ocurría sobre todo porque hasta los sucesos menos probables ocurren si se dispone de un tiempo muy largo, que son esos muchos miles de años, ¿no? Entonces, una vez que esas musarañas se establecen y se reproducen en las islas, empieza el proceso de adaptación. Adaptación a ese nuevo medio ambiente insular, seguramente bastante diferente que el medio del lugar de donde procedían, ¿no? En la costa africana, en el continente africano. Voy a intentar explicar brevemente, porque es algo como cultura general y a veces no se entiende bien. En cualquier grupo de individuos siempre hay diversidad.
Esa diversidad se basa en los genes que hereda cada individuo de su madre y su padre, ¿no? Que son diferentes individualmente. Imagínense que en una familia de musarañas que vivía en la costa africana en aquel entonces, la mayoría de miembros para comer buscaban lombrices revolviendo la tierra. Y además eran muy rápidos escapando de sus depredadores, que eran muchos. Y unos pocos individuos hacían otras cosas. Por ejemplo, trepaban entre piedras buscando insectos. Y eran lentos escapando de los depredadores. Entonces, normalmente los buscadores de lombrices siempre eran mayoría, porque donde vivía la familia había muchas lombrices. Y eran las musarañas más gordas y las que más crías tenían, y pocas acababan en el estómago de los depredadores, porque hemos dicho que eran muy ágiles escapando. Pero siempre había algunas, pocas, que se alimentaban de insectos entre piedras, nunca muchas ni gordas, porque no había muchas piedras, no había muchos insectos, y además bastantes fueron víctimas de los depredadores. Ahora imagínense que parte de esa familia tiene toda esa cadena de suertes y viaja con una balsa de vegetación arrastrada por un río y llega a las Islas Canarias, llega a Lanzarote. Empieza por haber buscadores de lombrices y trepadoras de piedras. Pero han cambiado drásticamente las condiciones del entorno, ¿no? Casi no hay lombrices. En cambio, todo está lleno de piedras y de insectos. Y además, no hay depredadores. Y el resultado, se imaginan ya, es fácil. El resultado es que en la familia conejera en musarañas cada vez habrá más trepadoras de piedras, buscadoras de insectos, torpes para escapar de los depredadores, pero gordas y con muchas crías. No hay prácticamente depredadores, hay muchas piedras y muchos insectos. Y solo habrá unas pocas buscadores de lombrices que además no les sirve para nada que saben escapar de los depredadores porque no hay, ¿no? Y eso es un poco un ejemplo muy simplificado de cómo, para explicar un poco el proceso de adaptación a través de la selección natural, ¿no? Las condiciones del ambiente condicionan hacia dónde va esto. No se lo tomen al pie de la letra los lombrices y los depredadores, es un ejemplo. Entonces, a este efecto se suma que se interrumpe la llegada de nuevas balsas con nuevas musarañas cuando cambian las condiciones climáticas, ¿no? Se funden esos casquetes polares, se sube el nivel del mar y donde está el Sáhara se empieza a ver un desierto. Entonces ya no hay ríos y no siguen llegando nuevas colonizadoras. Entonces se produce también un aislamiento geográfico de esa nueva población. Y esos dos factores, la adaptación al ambiente y el aislamiento, son los que impulsan la formación de una especie nueva. Y así, a través de muchos miles de años, evolucionaba la musaraña canaria. Y de repente, ya hace unos 2500 años, irrumpen los primeros pobladores humanos y por desgracia y sin querer traen consigo ratones. Y no suficiente con esto, hace unos 600 años aparecen los conquistadores acompañados de ratas y gatos. Entonces, después de más de 27.000 años de plácida existencia, de repente la musaraña canaria se tiene que enfrentar a varias especies introducidas. Los gatos que directamente la pueden atacar y devorar, y ratones y ratas que quieren ocupar los sitios donde vive y le quitan la comida, ¿no? En parte. Y otros cambios drásticos que ocurren después de la llegada de los hombres al archipiélago, ¿no? Y cada vez más rápido en los últimos 60 años. Y ya enlazando ahora con el título de la charla, Conocer para proteger, una cosa muy sencilla y que puede hacer cualquiera es aprender a distinguir una musaraña de un ratón, sobre todo por el bien de las musarañas.
porque los ratones pues se les suele apreciar mucho, pueden causar daños en alimentos almacenados o molestias en granjas y en casas, y a menudo se les persigue para darles muerte, ¿no? La musaraña no causa ningún tipo de conflicto porque se alimenta de cosas que son totalmente diferentes, no se mete en nuestras casas, no roe cables, entonces allí no hay ningún conflicto con el ser humano en este sentido. Entonces tenemos que evitar matarlas simplemente por estarla confundiendo con el ratón, ¿no? Yo creo que eso podría ocurrir. Entonces aquí tienen a la izquierda una musaraña canaria, sí, y a la derecha el ratón. Hay una diferencia no tanto de tamaño, como pueden ver aquí. Esto es el cabeza más cuerpo, ¿no? Es como se mide el tamaño corporal en micromamíferos. No es tan diferente este tamaño, pero lo que es muy diferente es el peso, ¿no? La musaraña es mucho más esbelta y pesa más o menos la mitad. Los ojos nos ayudan mucho a la hora de identificar una musaraña. Tienen ojos muy pequeños y escondidos en el pelaje, mientras que el ratón tiene esos ojos botón bastante grandes y salientes. Y sin duda la característica más clara es la trompita de la musaraña, por eso aquí se le llama ratón trompudo, que a mí no me gusta mucho usar el nombre. Creo que normalmente es importante usar los nombres locales, pero esto como tiene lo de ratón es que no me gusta por ese motivo. Entonces, pues ese hocico tan alargado, ¿no? Y puntiagudo que resulta inconfundible, que además es móvil, o sea, puede moverlo como escaneando el panorama olfativo, yo creo, es muy gracioso. Al contrario, ¿no? El ratón tiene ese hocico más bien corto y romo. Y las manos, que es ahora donde tenemos que recordar lo de los dedos. Las musarañas tienen 5 dedos en las manos, igual que los humanos, y los ratones solo tienen 4. Esto se podría detectar cuando encontramos huellas. Es difícil, muy difícil ver buenas huellas de musarañas, pero bueno, en teoría se podría dar. Y finalmente, si encontrásemos huesos, los restos óseos se pueden diferenciar bastante bien. Nos fijamos que cráneos y mandíbulas son muy diferentes, con dientes puntiagudos de depredador en la musaraña y dientes planos para triturar vegetales en el ratón. Por cierto, la dentadura de una especie siempre va a reflejar su forma de alimentarse, ¿no? Aquí vemos una mandíbula de musaraña, aquí en el centro, y aquí la parte de una mandíbula de perro. Ven el parecido de los dientes, ¿no? Porque los dos cazan presas vivas, las apresan entre sus mandíbulas y desgarran la carne. Bueno, el perro ahora come pienso, pero esto no está preparado para eso. Y como ejemplo tenemos unos fotogramas de una musaraña comiéndose un pollo de petrel de Bulwer, que es una pequeña ave marina, que hay un vídeo de esto, es muy curioso, es un comportamiento que se documentó en Alegranza. Existen varias observaciones, yo no lo he visto, pero existen varias observaciones. Parece que se da en pollos abandonados por los adultos. Tiene cierta lógica, ¿no? Puede ser un papel ecológico razonable, digamos. Esto yo no lo he visto, pero en Timanfaya analizamos excrementos de musaraña, que es un trabajo de chinos, es muy pequeñito, bajo la lupa. Y en su momento no le dimos mayor importancia, pero ahora he vuelto a mirar esos datos y detectamos plumón de ave en todas ellas. Entonces,
ahora sí tiene sentido eso, ¿no? Es muy curioso. Durante los últimos estudios en lobos y montaña clara, hemos visto que ahí las musarañas aparecen donde hay nidos de aves marinas, tanto uras de petrel, paíño y pardela, como nidos de gaviota. Estos son, son dos fotos de nidos de gaviota en montaña clara, en otoño. Ahora, en el último viaje que hicimos a Montaña Clara no se ha podido visitar esos sitios porque están ahora justo, van a nacer los pollos ahora mismo. Entonces, pues estos serían dos nidos de gaviota. Entonces, allí, por supuesto que ahí no comen solamente pollos, ni mucho menos. Incluso yo diría que sobre todo comen invertebrados que viven asociados a estos nidos, o mejor dicho, que viven asociados a la porquería que acumulan estos nidos, que ahí se encuentran excrementos, restos de la comida que traen las aves y algún que otro cadáver. Es un paraíso para toda clase de escarabajos y otros invertebrados que se alimentan de este tipo de materia orgánica. Porque en un principio las musarañas son insectívoras y comen sobre todo insectos, lo cual incluye también larvas de insectos, ¿no? Si ustedes fuesen una musaraña, a lo mejor preferirían, en lugar del escarabajo, que tiene mucho caparazón, es muy duro, comer la larva, que es tiernita. Y esto de que le gustan mucho los insectos, les convierte en colaboradoras muy interesantes para la agricultura, porque además necesitan comer constantemente. Yo vivo por la zona de Tinajo y llevo años preguntando por las musarañas a los agricultores, pero sin resultado. Parece que han desaparecido de nuestros campos. La gente te cuenta que antes sí había, pero ya no las están viendo. El motivo puede ser el uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas, todos esos líquidos y polvitos que se echan a las tierras para controlar plagas y enfermedades y que acaban eliminándolo todo. Entonces, pues en lugar de envenenar y matar la comida de las musarañas y al final las mismas musarañas, pues la alternativa sería ayudarles a vivir en los cultivos, que se sienten a gusto y se reproduzcan y que comen muchos insectos cada día. Y no es tan difícil. Deberíamos dejar de usar esos venenos, eso sí, y después se puede pensar, ¿no? La musaraña, ¿qué es lo que le favorece? Hay que pensar que la musaraña evita los grandes espacios abiertos, necesita siempre estar como al abrigo. Entonces, como estos muros de piedra, esto es una finca ecológica en la zona de Tinajo y tenía muy buena pinta para musaraña, pero no la hemos encontrado. De hecho, había hasta muy pocos insectos. Y esto hace pensar que las zonas agrícolas pueden estar tan quemadas del uso muy prolongado de fitosanitarios, muchas veces en dosis mucho más altas de lo necesario, que va a necesitar un tiempo hasta que se recuperen esos equilibrios naturales. Pero bueno, hay que empezar en algún momento y el momento es ahora. En todo caso, pues eso, si tienen una finca, una huerta o un jardín, lo que pueden hacer es crear refugios para las musarañas en forma de montículos de rocas o ramas, troncos o corteza, sitios donde se pueden esconder, donde quedan protegidas del calor, del frío, de los depredadores. En cuanto a los refugios, durante un estudio en terrario en Fuerteventura nos sorprendió ver que incluso los machos construyen nidos de hojas bajo piedras o troncos para descansar, porque en principio los machos son vagabundos. Las hembras se establecen en un territorio que pueden mantener durante muchos meses o toda la vida. Y los machos deambulan en busca de hembras y se juntan durante un breve tiempo para la cópula y luego la hembra sola se ocupa del resto de crianza.
Pueden tener hasta 4 crías que nacen ciegas y desnudas y con tan solo 1 gramo de peso, eso es nada, 1 gramito, pero luego el desarrollo ocurre con mucha rapidez. Aquí vemos una hembra con sus crías de 9 días y todavía son súper chiquititos, o sea, imagínense eso cuando nace, casi ni se ve. Y ya, estas fotos se hicieron 12 días más tarde, ¿no? De 9 a 12. Alrededor de los 20 días de edad, las crías ya no necesitan mamar. Y una de las cosas curiosas que tienen las musarañas es para pasear las crías forman una caravana con la madre como locomotora. Y en la musaraña canaria se ha observado en cautividad a partir de los 12 días de edad, cuando se trasladan a otro escondite o para aprender a alimentarse. La madre las lleva a sus crías de esta forma. Aunque yo creo, eso parece como que son más bien solitarias, pero yo creo que algún tipo de vida social tiene que haber por las cosas que hemos encontrado en el campo. Se han registrado capturas múltiples de hasta 3 individuos adultos en una misma trampa y también se observó la presencia de numerosos individuos en un mismo punto en lo que quizás constituya la amenaza más absurda, ¿no? Que tiene que ver con lo que vemos aquí en la foto, que es la muerte de musarañas en botellas abandonadas. Se meten en toda clase de recipientes, impulsadas por la curiosidad o atraídas por olores, y dependiendo de la posición del recipiente no consiguen salir. Y finalmente pues mueren de hambre, sed, calor, ahogadas o depredadas por otras musarañas que entran más tarde. Y eso les pasa a otros muchos pequeños animales que viven en el suelo, como lagartos o escarabajos. No es raro en absoluto encontrarse botellas tiradas, eso lo sabemos todos. Y con varios o incluso muchos animales muertos dentro empiezan a fijarse y alguna vez alguno vivo también, entonces han ganado un premio. Si lo liberan. Y escarabajos, vamos, puede haber cientos. Aquí ven allí, esta es una escabechina impresionante. Bueno, aquí una familia o un grupo de musarañas más o menos tuvieron que entrar a la vez en la botella, ¿no? Están todas más o menos en el mismo estadio de momificación. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar musarañas? Musarañas canarias. Hemos dicho que es un endemismo de las islas orientales. Se conocen registros de individuos vivos de 2 islas y 2 islotes, Fuerteventura, Lanzarote, Montaña Clara y Lobos. Y se han encontrado restos óseos en La Graciosa y Alegranza. Probablemente esos restos óseos fueron transportados por lechuzas que cazaron las musarañas en otras islas, en Montaña Clara o en Lanzarote. Y después volaron a La Graciosa o Alegranza y ahí regurgitaron esos restos. Pero ciertamente nadie ha puesto empeño en buscar musarañas canarias ni en Alegranza ni en La Graciosa, así que cualquier día nos llevamos una sorpresa a lo mejor. Eso es algo que hay que hacer. No sé quién lo quiere pagar, pero hay que hacerlo. Y bien, dentro de las 2 islas mayores se han encontrado musarañas en muchos puntos, pero no se hizo ningún estudio sistemático, ¿no? Tipo, divido la isla en cuadrículas y miro en todas ellas. Eso no se hizo. La información la he ido recogiendo yo a lo largo de bastantes años y vienen de fuentes, pues, hasta desde hallazgos fortuitos, sobre todo en botellas abandonadas, o huesos regurgitados en egagrópilas de aves que depredan musarañas, en este caso lechuzas y alcaudones. Y también hay observaciones directas de musarañas capturadas en trampas o musarañas vistas vivas en el campo por personas que luego me lo contaron. Este mapa se hizo con este tipo de datos, ¿no? O sea, el machanguillo son avistamientos y la flecha verde botella y el punto amarillo es resto en egagrópila. Queda ahí más o menos esta imagen. Viendo la distribución, yo no consigo interpretar gran cosa, lo siento.
En Lanzarote han aparecido musarañas en preciosos tabaibales muy bien conservados. Se pensaba mucho tiempo que eso era un sitio muy bueno, pero también han aparecido en cunetas de carreteras, en las montañas y acantilados de Famara, pero también en las playas y en el Jable de So, en el mar de Lavas y en los pedregales de Guatiza, desde la orilla del mar hasta las cumbres. O sea, allí no hay una imagen que podríamos decir, ese es el hábitat, no sé. Sí que parecen estar más bien en lugares remotos, pero también hay registros de pueblos. En Fuerteventura el caso es un poquito diferente. Por un lado me he movido menos porque no vivo en la isla y por otro lado se hizo un pequeño estudio financiado por el Cabildo de Fuerteventura en 2013. La mayoría de datos son de este estudio, pero ojo, en este mapa ahora es un poco diferente. Con los puntos pequeños se representan los sitios donde se colocaron trampas y solo donde vemos las dianas, que son estos puntos más gordos, son como dianas, no sé si se aprecia, allí es donde se capturaron musarañas y las estrellas indican registros recientes, posteriores a 2013. Jandía es un caso un poco aparte también, se conocen fósiles de Jandía y hace como unos 35 años una persona recogió varias musarañas que habían matado unos gatos en una urbanización en Esquinzo. Y desde entonces no hay noticias de la especie en el sur de Fuerteventura. Entonces ahí está un poco la duda porque esa urbanización era más o menos de creación reciente. Se dejaron de ver musarañas, entonces la cuestión es si realmente eso eran musarañas canarias o habían venido musarañas con algunas cosas de vivero, a lo mejor desde Gran Canaria, o no sé. Ahí está un poco la duda, porque si no se encontrase ya más musarañas en Jandía, es otro sitio donde hay que ir a buscar un poco mejor. Con lo que sabemos ahora que están ligados a las colonias de aves marinas, con eso sí que podemos a lo mejor tener más probabilidades y no dar palos de ciego, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Los trabajos que estamos haciendo actualmente están relacionados con el plan de conservación. Como tal vez saben, la musaraña canaria es una especie vulnerable. Esto lo recoge así la legislación, que también obliga a elaborar y poner en práctica un plan de conservación para todas las especies vulnerables, para todas y cada una. Ya existe un borrador de ese documento y además se hizo una propuesta de un plan de seguimiento para realizar un protocolo especial de trampeo 2 veces al año en varias localidades, de forma que se pueden comparar directamente los resultados entre sitios y entre años, ¿no? Y ahora mismo queremos determinar dónde exactamente se deberían de colocar estas estaciones de seguimiento, porque obviamente tienen que ser sitios donde hay musarañas, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Estamos yendo a buscar musarañas usando unas pequeñas trampas. Y he traído una. Esta vez sí que me he acordado. Es esto. Es una cosa bastante sencilla. Después, si quieren verlo. Ups. Vale, esto es un modelo un poco diferente, pero básicamente es lo mismo. Aquí una musaraña dentro de una trampa. Me gusta mucho esta foto porque ella se acuerda por dónde entró, ¿no? Está con el hocico diciendo, ¿aquí qué pasa? Yo he entrado por aquí, quiero salir por aquí también. Y está mosqueada, me gusta mucho. Las zonas de trabajo son Montaña Clara y Lobos, 2 áreas en Lanzarote, unos islotes del mar de Lavas en la costa de Tinajo, Portenésara, y en el país de la Corona, prácticamente encima de lo que son los jameos de la Cueva de los Verdes para arriba. Jameo Redondo, Jameo de la Gente, por esa zona más o menos.
y 3 zonas de Fuerteventura, en el Barranco de las Pilas, que está justo a continuación de las dunas de Corralejo, en el Malpaís Grande y en Betancuria. Y siempre hacemos lo mismo en cada localidad. Colocamos 48 trampas que permanecen abiertas durante una noche y los resultados de otoño son los que ven aquí. Poca cosa en Fuerteventura, la verdad es que muy poca cosa. Una captura en el Barranco de las Pilas y otra en el Malpaís Grande y ninguna en Betancuria. Sin embargo, Betancuria había sido una zona muy buena en 2013 y ahora ahí hemos capturado solamente ratones. Y parece ser que está habiendo bastante ardilla. Después fui a hablar ahí con una gente y además están como creando una colonia de gatos ahí, no sé, eso es un poco absurdo. Una zona muy buena de musaraña y pasa esto, no sé. En Lanzarote, 5 musarañas en el Malpaís de la Corona, eso está bastante bien. Y 2 en Tinajo, ahí la verdad es que esperaba encontrarme más musarañas, pero bueno. Podría estar relacionado con la presencia de un territorio de gato asilvestrado. En su momento había un marcaje en el camino y se veía un petrel muerto también. Podría tener que ver con esto. Yo pensaba que podía tener que ver. Y lo que sigue siendo el paraíso de las musarañas es Montaña Clara, con 17 capturas, es el récord. Lobos nos sorprendió porque solamente constaban 2 o 3 registros de individuos aislados y ahí capturamos 7 individuos. Eso fue una sorpresa. Entonces, viendo los resultados de Montaña Clara, se parece confirmar, ¿no?, que las especies introducidas pueden ser un problema, porque en este islote la musaraña canaria es el único mamífero, no hay ninguna especie introducida. Y por lo demás, Montaña Clara se caracteriza por la enorme cantidad de aves marinas y la vegetación es muy pobre, la vegetación no es casi ni digna de mención. Bueno, hay vegetación, pero no es nada del otro mundo. En lobos, sin embargo, hay vegetación muy bien desarrollada, pero las musarañas, al menos en otoño, no aparecían ligadas a la vegetación, sino aparecían ligadas allí a los nidos de gaviota. Eso fue muy llamativo. Y posiblemente en lobos el ratón sea el único mamífero introducido. Había también huellas de conejo, pero conejo creo que no tiene mucho conflicto con la musaraña. Y podría esto explicar la relativa abundancia de la musaraña. Ahora hemos empezado la campaña de primavera. Ahora me tengo que tragar mis palabras porque ahora hemos estado ya trampeando en Lanzarote. Allí hemos encontrado en el Malpaís de la Corona 16 musarañas, siempre haciendo lo mismo, ¿no? 48 trampas una noche. 16 musarañas en el Malpaís de la Corona y 15 en los islotes del Mar de Lavas. Una barbaridad. No sé por qué. Esto es muy sorprendente. Y en Montaña Clara más o menos lo mismo, 16. Ahí no hubo ningún cambio relevante en cuanto a... Pero lo que también es llamativo es que los números son más o menos iguales, ¿no? 15, 16, 17 en este lote de 48 trampas. No sé. Eso todavía es algo que yo estoy pensando. Datos muy frescos, salidos directamente del campo. A lo mejor han escuchado comentarios sobre musarañas en Tenerife y Gran Canaria. Y efectivamente las hay en las 2 islas capitalinas. En Tenerife vive la musarañita, Suncus etruscus, que es esto, no sé si se ve. Y en Gran Canaria la musaraña común, Grossidura rusula. Ambas especies son introducidas, ¿vale? No conocemos fósiles y son especies comunes en el continente.
se consideran invasoras, es decir, de expansión rápida y agresiva y que amenazan a los ecosistemas canarios. E igual que llegaron a Tenerife y Gran Canaria con el transporte de mercancías, probablemente de productos agrarios, podrían introducirse en las islas orientales y convertirse aquí en una amenaza muy grave para la musaraña canaria. Incluso, pues eso, escondidas en la caja de plátanos que te traes de la finca de un amigo. Así que es un riesgo tremendo y hay que tener muchísimo cuidado. Hasta dentro de una mochila, si es un trayecto corto, mucho cuidado con lo que, si se sale del campo y se va otra vez al campo, eso es muy peligroso. Una musaraña apareció de esta forma en mi casa. Vino de Timanfaya, dentro de mi mochila. Así que hablo con conocimiento de causa. No se movió de la isla de Lanzarote, pero bueno, es fácil. Una cosa sencilla que puede contribuir cualquiera, ¿no? Si se mueven entre islas, cuidado con lo que se trae. Y otro factor muy grave que ya he comentado un poco hace un rato, los gatos. Significan una amenaza muy seria para las musarañas y otros pequeños vertebrados. Directamente los matan, aunque muchas veces a las musarañas ni siquiera se las comen porque desprenden un olor a almizclado muy fuerte. En islas oceánicas, los gatos constituyen máquinas de exterminio, de eso tenemos que ser conscientes. En islas como Canarias, donde de forma natural nunca existieron depredadores terrestres y hay una gran riqueza de endemismos que nunca durante su evolución de miles de años tenían que esconderse ni huir de este tipo de depredadores, los gatos causan unos desastres ecológicos terribles y deberían moverse únicamente en interiores. Y cuando salen al exterior, bajo estricto control de sus dueños, con una correa, como los perros. Y un último problema de conservación, ya para cerrar. Si bien no sabemos exactamente qué tipo de hábitat o paisajes prefieren las musarañas canarias, sin duda les afecta la proliferación de construcciones y urbanizaciones. Sin medio natural no puede haber musarañas, ¿no? Un aspecto particular son las carreteras, sobre todo las de mayor anchura, como las autopistas. Hemos aprendido durante la charla que las musarañas evitan los grandes espacios abiertos, con lo cual para ellas estas carreteras son obstáculos insalvables. ¿No? Aquí tienen un pantallazo de la foto satelital de la autopista nueva de Fuerteventura y tiene casi 40 metros, ¿no? Entre los dos carriles y la mediana, que es también un sitio totalmente despejada, y le sumas un poco los bordes que también no suelen tener nada, pues 40 o 50 metros de un sitio enorme despejado. Y si se atreve a una musaraña a cruzar, pues muy probablemente es muy probable que sea atropellada. Hay un proyecto que se está haciendo desde hace bastantes meses, que es el SAFE, el Stop Atropellos de Fauna en España. Yo tengo un transecto por la zona de La Santa, Muñique, So, Caleta Caballo, y es muy curioso, sobre todo de las aves se sabía porque se suelen ver, son sobre todo las más grandes, pero hay episodios de atropellos masivos de lagartos, por ejemplo, como si fuesen ranas. Yo eso lo conozco de las ranas en el continente, que hay noches que salen todas las ranas para ir a otro charco y pues eso lo he visto, bueno, no tan bestial, pero sí, a lo mejor de repente un día hay 10 o 15 lagartos atropellados. Es muy curioso y todavía se sabe demasiado poco, sobre todo de atropellos de animales pequeños. Y debe de ser, o sea, un impacto bastante relevante, ¿no? Sobre todo en especies que ya de por sí tienen problemas de conservación. Entonces, el tema de las carreteras, ¿qué hace? Esto lleva al aislamiento de las diferentes poblaciones por esa poca permeabilidad o esa poca posibilidad que le dan a las musarañas de cruzar.
Y esto aumenta el riesgo de proceso de extinción, ¿no? Porque aísla núcleos poblacionales y no hay intercambio genético. Entonces, ¿qué podemos hacer? Oponernos a nuevos proyectos urbanísticos y de grandes carreteras, tanto en nuestro círculo de amistades como públicamente. Yo creo que es importante entrar a discutir y donde se considera absolutamente necesario construir, hay que reclamar medidas de mitigación, como corredores o pasos seguros para la fauna, que incluso se deberían incorporar a obras ya existentes. Ya está habiendo un ejemplo en la fase que está ahora mismo en planificación de la autopista de Fuerteventura, del aeropuerto a Pozo Negro. Se han tenido que presentar medidas de mitigación y de corrección para musaraña. Y se tuvo que hacer una valoración del efecto que puede tener en las musarañas. No entraron las lisnejas, pero me parece igual o incluso más importante porque las poblaciones de lisneja deben de estar bastante peores que las de musaraña. Pero bueno, les va a beneficiar la misma historia, entonces da un poco igual. Pero deberían de haber incluido también las lisnejas. Entonces, ¿y qué podemos hacer? Eso es incómodo, pero para que no haya necesidad de hacer más carreteras, evitemos desplazamientos innecesarios, compartamos el coche, usemos el transporte público. Es muy relajante dejarse llevar. Y hay que exigir que se preste ese servicio en condiciones óptimas, ¿no? Porque ahí todavía queda mucho por hacer. No queremos usar el transporte público porque el servicio no es bueno. Entonces, pues hay que reivindicar que se nos preste ese servicio en condiciones óptimas para fomentarlo. Porque eso al final, todo esto va a beneficiar no solo a las musarañas, sino también a nosotros mismos, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos, a los que los tenga. Entonces, ya para finalizar, y que no se nos olviden las cosas, vamos rápidamente a recapitular. Ahora que conocemos un poco mejor a la musaraña canaria, ¿qué podemos hacer para protegerla y conservarla? Aquí tienen un súper resumen. Que eso para quien no ha estado en la charla a lo mejor es un poco peligroso porque aquí siempre acaba habiendo mala intención y interpretaciones que son como, ¿no? Pero bueno, para ustedes que han estado aquí, yo creo que lo pueden entender todo bastante bien. Identificar y distinguir la musaraña del ratón, muy importante para no matar la musaraña en lugar de un ratón. En jardines y fincas no usar productos químicos y crear escondites para musarañas para que nos ayudan a luchar contra los insectos y sus larvas. No tirar botellas en el campo y si encontramos botellas las podemos recoger. No transportar musarañas entre islas. Controlar estrictamente los gatos. Parar de construir y de urbanizar y reducir el transporte privado y las carreteras. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta. Si quisiera preguntar una cosita, imagino que en todo el estudio de campo que ha hecho también se han encontrado erizos. Y no sé, el erizo que... ¿Erizos? Sí, erizos. Porque actualmente cuando se ven muchos erizos escachados en las carreteras. Y Sí. no sé, el hábitat de las musarañas y el erizo son hábitats cercanos o no sé si usted... El estudio se basa en trampas y las trampas son demasiado pequeñas para erizos. Sí, Entonces, y encontrar en el campo erizos, la verdad es que no he encontrado así, no. Yo conozco estudios que se hayan un poco... Además, el erizo es otro animal introducido y compite con la musaraña porque en parte comen lo mismo. El erizo también es bastante insectívoro. Bueno, yo creo que aquí debe comer también bastantes lagartos y sí, yo creo que hay también un conflicto
entre erizo y musaraña, pero no hemos encontrado. Si llegaran musarañas de Gran Canaria o de Tenerife, ¿existe el peligro de hibridación? ¿Son especies ya muy distintas o podría darse? Eso no, es muy difícil de saber qué es lo que pasaría. Yo he intentado ver, y una cosa que me gustaría hacer, pero nadie quiere pagarlo, y yo gratis no, hay que pagar mi casa y tengo que comer. Una forma de poder hacernos una idea sería estudiar en qué sitios en qué sitios de Gran Canaria está la musaraña introducida que está en Gran Canaria, ¿no? Si llega a asentarse en hábitats que son parecidos a los hábitats que hay en Lanzarote. Porque eso no podemos darlo por sentado. Que si llega, podría llegar a sobrevivir, porque es un medio bastante duro aquí en Lanzarote. En Gran Canaria, donde hay registros, es en las zonas de medianías, donde hay bastante abundancia, pues son zonas bastante húmedas, hay actividad agrícola, hay bastante vegetación, creo que algo hay también en pinar, pero en los sitios muy áridos y muy pobres no hay registros de momento. Es verdad que está muy mal estudiado. Estamos intentando tirar también no sé si han oído el problema con las serpientes. Entonces, a veces en las trampas que ponen para las serpientes, a veces capturan musarañas. De ahí podemos sacar un poquito de información, pero es lo mismo, esas trampas no están distribuidas normalmente, no las colocan en sitios que son como los sitios que hay en Lanzarote. También están en sitios como con mucha más vegetación. Entonces no es comparable. Entonces no podemos saber si llegase una musaraña de las introducidas, si pudiese sobrevivir. Y una cosa que estamos intentando hacer ahora, y se tenía que haber hecho, pero se ha dejado ir un poco, porque son muy parecidas, entonces en mano no las podríamos distinguir, yo creo. Entonces estamos intentando ver qué tipo de material tenemos que colectar para que se puedan hacer análisis genéticos. Tiene que preferentemente algún material no invasivo. De momento estamos arrancando unos pocos pelos a las musarañas que capturamos. Y parece ser que funciona. Lo estamos intentando mejorar porque primero lo recogimos pegándolos en una cinta celo porque nos habían dicho que esto podíamos hacerlo. Ahora resulta que no, porque los folículos se dañan. Los folículos es donde está el material genético, se dañan al pegarlo con el celo. Ahora en esa última campaña lo hemos metido en bolsitas plásticas. A ver, porque con lo de pegarla en el celo han tenido como un 50% de éxito, no al secuenciar ni nada, sino para extraer el ADN, un 50%. Entonces, a ver ahora si con lo de la bolsita hay una... Decía que con la saliva no... no sé. De momento sí funciona. Lo que se hace normalmente es cortarles un trozo de oreja. Y eso no queremos hacerlo. Ni probablemente el gobierno canario no quiere permitirlo. Yo estoy de acuerdo. Si fuese la única forma, tendríamos que ver qué hacemos, ¿no? Pero parece ser que eso de los pelos, y ahora vamos a ver qué ocurre. Lo del 50% tampoco está mal, si podemos mejorar un poco. Lo que sí que está claro que es un trozo de algo, porque hemos tenido algún animal encontrado momificado de un recipiente del campo, y eso parece que funciona bien. De las momias sí que se puede extraer el material genético y se puede analizar. Entonces eso sería de momento una forma para saber si realmente todo lo que capturamos aquí son musarañas canarias, porque eso es algo que nadie sabe. Estamos diciendo musaraña canaria, pero eso puede que es mentira. O hibridada. Sí. ¿Quién sabe? Sí. Si no hay una referencia genética,
Yo creo que no, porque en otoño hicimos un pequeño trampeo en Gran Canaria y cayó una de las musarañas introducidas. Y yo no sabría en qué consiste, pero el bicho se ve diferente. Se ve diferente la cola, sobre todo la cola la veía yo muy finita en comparación con las de aquí. Pero ahora he empezado a medir grosor de la cola y eso es un cachondeo porque es entre 2,5 milímetros y 3 milímetros y eso yo creo que no lleva a gran cosa, ¿no? Entonces ahí es como vas avanzando como a trompicones. Los ejemplares muertos no hay diferencia de dentición con la rúsula, la canaria. Sí, hicimos Sí, publicamos un artículo cómo se podría distinguir en base a características óseas del cráneo. Sí, sí. Sí. ¿En qué periodo del año se reproduce? Esa es una de las preguntas que podrían estar detrás de ese aumento tan bestial de las capturas. Sí. Claro, ahora coinciden varias cosas. Coincide que nunca se había hecho esto tan sistemático antes. La mayoría de capturas, que si yo sumo todas las capturas que tengo, la mayoría son del periodo de otoño. En Timanfaya se ha visto que parece indicar que en primavera-verano las tasas de captura son mejores, ¿no? Ahí ya sabíamos un poco. Y en el continente y en general para musarañas se dice que nacen, ¿no?, en un año y los recién nacidos pasan el invierno y empiezan a reproducirse en primavera, pero se mueren a finales de verano, o sea, solo viven, digamos, un invierno. ¿Hasta qué punto eso puede ser aquí lo mismo? No lo sé. Aquí hemos encontrado hembras reproductoras en enero. Puede ser que, como tantas cosas aquí, depende de las lluvias. Esto ha sido un año muy especial en cuanto a lluvias. Ha llovido en septiembre y después se ha ido manteniendo, ¿no? No es que haya caído gran cosa, pero se ha ido manteniendo. Eso puede ser uno de los motivos, que les ha ido bien. Sí. Lo que es también sorprendente es que prácticamente ahora no se están viendo hembras reproductoras. Yo diría activa, reproductora ninguna. Y, o sea, el sexaje es bastante particular. El macho, si le haces un pequeño masaje en el abdomen, evagina el pene. Entonces, si eso ocurre, es un macho, obviamente. Si no ocurre, a lo mejor lo estás haciendo mal y no funciona en ese animal, ¿no? Entonces, yo primero lo que suelo hacer es, lo primero es pruebo a ver el sexo, ¿no? Y después, si no le veo el pene y tampoco veo las mamas, que me ha pasado ahora, prácticamente mamas no he visto a primera vista en ninguno de los casos. Entonces le hago todas las demás medidas y muchas veces después funciona mejor y evagina el pene, porque como no sé si se estresan o se mosquean y ya es más fácil. Y si ahí no había visto que era macho, entonces empezaba a buscar las mamas, que ahora si no son reproductoras activas es más difícil todavía porque las mamas son muy, muy pequeñas, o sea, parece a veces una motita de un granito de arena minúsculo y además, como no hay crías que tienen que acceder a aquello, tienen mucho pelo en esa parte del abdomen, entonces es súper difícil y eso, claro, hay que usar una mano agarrando el bicho y con la otra como apartándole la cola, apartándole las patas y apartando los pelos. Ha sido un poco complicado, pero bueno, sí, en general ahora había ninguna hembra reproductora activa y muchas hembras que parecían juveniles y parecían no haberse reproducido nunca. De hecho, sí que una
que recapturamos, porque en Montaña Clara hacemos también otro tipo de protocolo, no solo lo de las 48 trampas, otro protocolo que podría dar lugar a inferir densidades que se basa en una cuadrícula y en 3 noches y los animales del primer y segundo día se marcan. Entonces, ahí en primavera hemos recapturado una hembra que hemos marcado en otoño. Y esa hembra sí que tenía las mamas ya bastante visibles. No estaba reproduciéndose en ese momento, pero sí que las tenía visibles. O sea que las hembras del año pasado sí que tienen las mamas visibles, las que se han reproducido el año pasado, y las nuevas no. Entonces ahora tenemos muchas hembras nuevas en la población que van a empezar a reproducirse. Bueno, gracias Fabio por la charla, yo creo que es interesante y necesaria. ¿Hay algún dato aproximado de cuántas musarañas puede haber? En micromamíferos nunca vas a tener números de cuántos individuos hay. Y entonces para su catalogación, ¿qué criterio? Esa es una pregunta que yo hice a IUCN y no me supieron contestar, porque hubo un cambio de categoría hace relativamente poco, en el 2008 o 2004, y la subieron de categoría, pero no había trabajos nuevos. La subieron, creo que en peligro, sí. Entonces yo pregunté en qué se basaba eso, porque entonces tiene que haber trabajos si yo quiero tener esos trabajos, ¿no? Que menos. Y me dijeron que no se basaban en nada, que era el señor Hutterer, que es uno que ha publicado muchas cosas de musarañas, y que lo había, parece que ser, que él fue el que promovió esto. Y me preguntaban si yo pensaba que esa categoría estaba mal y que había que bajarla. Y ya dije, no, yo que sé que es una pregunta, pero me llama la atención, ¿no? Tú cambias la categoría a un bicho y no te vas a hacer nada palpable. Claro, entiendo que puede haber un criterio de prevención que sea el que un poco Ya. actúe en ese lugar, ¿no? Pero me faltaba como un número o un algo para... No, de todas formas, eso en micromamíferos nunca vas a tener números porque suele ser imposible. Sí, pero bueno, como comentaste, algún dato de densidad, Sí. algo que te permita un poco... Claro, pero eso tendría que basarse precisamente en datos que tiene que producir ese plan de seguimiento, ¿no? Porque si no puedes saber números, porque no puedes hacer un censo, como puedes hacer de UARAS, porque ahí sí que puedes trabajar con ese tipo de herramientas y puedes saber números siempre aproximados, pero números. Entonces tienes que hacer comparaciones entre este año y el siguiente. Y el otro, y el otro, y el otro. Y ver si cada vez hay menos, si fluctúa, tienes que ver. Sí, este trabajo supongo que sentará un poco una base. Claro, en esto, la idea, ¿no? exacto, esto es ahora para buscar dónde hay, porque para luego poner esas cuadrículas que permiten inferir densidades, primero tenemos que saber dónde hacemos esas cuadrículas. Porque ya que lo bueno sería cuando empiezas a hacer esas cuadrículas, ya saber más o menos que eso es un buen sitio donde colocarlas. Puede que se basara en distribución no, es decir, que a lo mejor alguien que ha trabajado y que se ha visto que en localidades donde antes había datos de presencia, pues de repente empiezas a tener ausencias, entonces como que la distribución parece que se va disminuyendo y entonces lo hayan... Tú dices la recatalogación. Claro, porque... No, es que no hay ningún trabajo. Ellos no... Quiero decir que muchas veces para la catalogación se utiliza por un lado el tamaño poblacional, por otro lado la distribución, ¿no? Que Sí. tuvieras una distribución antes más amplia y cada vez veas que cada vez hay una distribución más reducida. Y luego está también el criterio experto, pero normalmente el criterio experto tiene cosas como eso, ¿no? Conocimiento de que localidades que antes había presencia están desapareciendo
Claro, pero figura en la evaluación. Es que no figura ningún dato nuevo, ningún trabajo nuevo, no figura ninguna opinión de experto, no figura nada. Pero ahora mismo esta está en la categoría de piel de vulnerable, ¿no? En el catálogo español, cuidado, esa es otra cosa, eso es otro tema del que hoy no he hablado. En el español está como vulnerable, en el canario está como sensible a la alteración del hábitat, que es esa categoría de la vergüenza. Claro, lo que pasa es que pues cuando se cambiaron las categorías del catálogo español, que ya solo se dejaron 2 de amenaza, se dejaron peligro o vulnerable y luego está que estés en un régimen de protección especial, ¿no? Se eliminó precisamente la de sensible a la alteración del hábitat. Y lo que ha pasado con los catálogos autonómicos es que se tienen que, digamos, que actualizar a esas categorías. O sea, lo que pasa es que el catálogo canario tiene que en algún momento actualizarse para que haya pues, las categorías de amenaza, de vulnerable y de peligro, para que no haya... No lo sé, es otra visión de las cosas. Si te fijas, es cuanto más lejos está la institución que hace la evaluación, más amenazada considera el animal, ¿no? Porque la IUCN la tiene como en peligro y el catálogo español la tiene como vulnerable y el canario la tiene como sensible a la alteración del hábitat, que significa... Tú lo sabes, pero significa que el animal, la especie solamente está protegida dentro de los espacios protegidos, lo cual es algo totalmente absurdo, porque entonces, ¿para qué tenemos espacios protegidos y especies protegidas? O sea, es muy llamativo eso, ¿no? Y pasa a muchas más especies, eso que en el canario se ha quedado por debajo del español, pero como el que prevalece es el español, de momento no tenemos problemas, pero a mí eso me da mucho miedo, porque a la vuelta de que uno se despista, canjean eso por otra cosa rara, ¿no? Igual que pasó con, no sé, hay que tenerles miedo. En el caso de los catálogos, porque es verdad que cuando, por lo menos a nivel de catálogo español, cada vez que se quiere hacer un cambio de categoría, que se somete, además del comité científico, se somete a pues, esa reunión, digamos, que hay una comisión, ¿no? Que están todas las comunidades autónomas y tal, y muchas discusiones, y es muy, muy, muy complicado, sí. Sobre todo elevar la categoría, sobre todo muy complicado. Ya, no, yo digo que porque de que prevalece el español antes que el autonómico, eso es como una regla general. Lo que me da miedo es que en cualquier momento quitan esa regla general y nos quedamos con todas esas especies allí que están protegidos solo cuando están dentro del espacio protegido y cuando saltan al otro lado, ¡boom! No, prevalece el español porque digamos que es el que se intenta tener actualizado, más actualizado, y en él intervienen todas las comunidades autónomas y por lo tanto cuando se cataloga algo en el catálogo español que tenga que ver con poblaciones canarias, la comunidad autónoma canaria está representada en esa comisión y entonces sí tiene un papel importante, por lo tanto se considera más prevalente ese porque es el que está muy actualizado y los autonómicos a veces están bien actualizados, pero otras veces cuesta actualizarlos y por eso hay esa prevalencia y solo porque simplemente hay más esfuerzo de mantenerlo más actualizado. Gracias a los dos. Sí. Muchas gracias. A pensar en las murallas.